Sobre un cubo de hielo de gran masa a 0 °C, se coloca una moneda de plata de 1,5 centímetros de diámetro y 15 gramos de masa, que se encuentra a 85 grados centígrados. La moneda desciende en el hielo a una altura h, manteniéndose horizontal sin considerar las pérdidas de calor del medio ambiente. Calcular la temperatura de la moneda cuando descendió la altura h y la altura h. Tenemos como datos la densidad del hielo, el calor específico de la moneda de plata y el calor de fusión. Esto tendría que ser C minúscula, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el fenómeno en este caso? El hielo, ¿a qué temperatura está? Ah, bueno, el hielo nos dice que está a 0 °C. Hielo en estado sólido, ¿verdad? Y que la moneda de plata está a 85 grados centígrados. Entonces el fenómeno que ocurriría es que al poner una moneda que está a temperatura bastante elevada, parte del hielo se tendría que derretir, ¿sí? Y luego alcanzaría una altura h, dice, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo se va a estar derritiendo el hielo? Como el hielo es mucho mayor, la masa del hielo es mucho mayor a la masa de la plata, entonces va a llegar a un punto en el cual va a existir un equilibrio térmico. Y cuando exista ese equilibrio térmico, la moneda va a dejar de derretir hielo, ¿sí? ¿A qué temperatura se va a dar ese equilibrio térmico? Y como la masa de hielo es mucho mayor a la masa de la plata, entonces probablemente ese equilibrio térmico va a ocurrir a 0 °C. ¿Sí? Ni siquiera tenemos el valor de la masa de hielo. Ahí al decirnos gran masa de hielo, entonces ya sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que la plata tiene que sufrir un cambio de temperatura desde 0, desde 85 grados hasta 0 grados. Eso es lo que sabemos. Entonces, la primera pregunta dice, la temperatura de la moneda cuando descendió la altura h. Y dijimos que esa moneda va a descender hasta que exista un equilibrio térmico. Y también dijimos que probablemente la altura o probablemente el equilibrio térmico se va a dar a 0 °C, ¿sí? Ya que no tenemos el valor de la masa del hielo, entonces podemos suponer que la moneda de plata va a llegar a los 0 °C y ahí se va a quedar. Por tanto, el ítem A ya tenemos resuelto. Pero el ítem B quiere saber la altura que desciende la moneda. ¿Cómo podemos saber la altura que desciende la moneda? Y en los datos tenemos una pista, ¿verdad? Que sería la densidad del hielo. ¿Qué es la densidad? Densidad es masa sobre volumen. ¿Qué es volumen? Área de base por altura.
De ahí nosotros podemos despejar la altura y vamos a poder responder el ítem B, ¿sí? Entonces, la densidad del hielo es masa, vamos a poner B primero, ¿verdad? El ítem B, vamos a tener que la densidad del hielo es masa sobre volumen. Pero ¿qué volumen vamos a calcular? Solo este volumen, ¿verdad? Solamente eso vamos a calcular. Entonces el volumen no va a ser otra cosa más que la masa dividido la densidad. Pero ¿cuánto es esa masa? Ahí es donde nosotros no sabemos qué masa colocar. Pero yo les dije, para calcular este volumen solamente necesitamos esta porción del hielo. Solo lo que se derritió, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber eso? Si un cuerpo pasa de un estado a otro, ¿sí? Si un cuerpo pasa de un estado a otro, nosotros sabemos que podemos calcular el calor, en este caso sería el calor de fusión, ¿sí? Que sería masa del hielo por el calor de fusión, el calor específico de fusión, ¿sí? Entonces, esa masa va a ser igual al calor de fusión del hielo dividido el calor específico de fusión. Y ahí nos surge otra duda. ¿Cuál es el calor del hielo? El calor de fusión del hielo tiene que estar dado por la ecuación de calor absorbido más calor cedido igual a cero. ¿Cuál es el que absorbe calor? El cuerpo que absorbe calor es el hielo. Y el que cede calor es la plata. Entonces, si calculamos, acá solamente tenemos dos cuerpos. Uno cede y el otro absorbe. Por tanto, Q absorbida más Q cedida es igual a cero, implica que uno va a ser igual al otro, ¿sí? Entonces, si calculamos el calor del acero, perdón, de la plata, vamos a tener también el valor del calor del hielo, ¿sí? Por lo que acabamos de decir. Entonces, lo primero que tenemos que calcular, porque hasta ahora no calculamos nada, es el calor de la plata. Y para el calor de la plata necesitamos la masa de la plata por su calor específico que tenemos acá, por la variación de temperatura que también tenemos. O sea, para eso tenemos todos los valores. Y no entra. Vamos a mover acá. Ahí. Entonces acá tenemos el valor del calor cedido por la plata. Ese mismo valor es el calor absorbido por el hielo.
Entonces el calor del hielo va a ser igual a ese mismo valor. Con eso nosotros podemos calcular el valor de la masa con la masa, podemos calcular el valor del volumen y con el volumen podemos calcular el valor de la altura. Dijimos que el volumen es área de base por altura. ¿Cuál sería el área de base? En este caso, el área de base es una circunferencia, ¿verdad? Que está dada por la moneda. El área de base va a ser pi por radio al cuadrado. Pero como acá tenemos el diámetro, entonces pusimos diámetro al cuadrado dividido 4, que da lo mismo, ¿sí? Entonces de ahí vamos a decir que el valor de la altura va a ser igual a la relación entre el volumen y el área de base. Por tanto, la altura va a ser igual a 0,55 centímetros. Lo que nos permite resolver este ejercicio.